Ahora, mis queridos hermanos, vamos a buscar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17, nos continuamos hasta el capítulo 3, versículo 13. La palabra del Señor dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os padecimos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para confirmar vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos acordáis con cariño, deseándos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seamos afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Vamos a tener la predicación de esta mañana, un informe que consuela, a cargo de nuestro hermano predicador Marcos Reyes. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad inmerecida, pero por la sangre de Jesucristo limpias mi pecado y me permites hablar de tu Sagrada Escritura. Permite que las personas que se encuentran conectadas, las personas que están aquí presentes, sean edificadas con esta carta. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Complicaciones tuvimos a la hora de iniciar la transmisión. Ya salió la transmisión a la página de Getsemaní, pero me llama la atención y quiero aprovechar para saludar porque mandé la transmisión a mi muro en Facebook y por ahí veo personas de mis contactos que están siguiendo la transmisión. Entonces, los saludo a las personas que están conectadas. Y hemos estado platicando durante estas semanas
acerca de las cartas. Recordemos que estamos hablando de hace unos 2000 años, cuando la iglesia cristiana va surgiendo apenas. Señor Jesucristo subió al cielo y sus apóstoles empiezan a compartir el evangelio de Jesucristo. Primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, y dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los apóstoles van muriendo y empieza quedando ese hueco de qué es lo que creemos, cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestras creencias. Y empieza a surgir la necesidad de los líderes de ese entonces de empezar a encauzar el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, se empiezan a escribir toda una serie de documentos, entre ellos los evangelios, donde viene descritos los dichos, lo que dijo Jesús, pero también sus hechos. Pero también empieza a haber información a través de cartas, epístolas también se les llama. Y en esas cartas uno de los principales escritores es el apóstol Pablo. Él, como predicador de la fe en Jesucristo, se dedica a viajar por todas las ciudades de su tiempo. Y en esas ciudades lo que él va haciendo es predicando el evangelio, es decir, diciendo que Jesucristo, Jesús, aquel que crucificaron en Jerusalén, allá en el Gólgota, había resucitado. Esa predicación incluye el decir que ese Jesús es el cumplimiento de las promesas de todo el Antiguo Testamento. Y en esa predicación les dice que Jesús fue crucificado y resucitó para dar salvación, para limpiar los pecados, porque en esa cruz el que me merecía estar colgado somos nosotros. Él ocupó nuestro lugar. En el segundo viaje que realiza, Pablo tuvo la oportunidad de visitar una ciudad importante, la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, cuando leemos su estancia ahí en el libro de los Hechos, no le fue posible quedarse grandes periodos de tiempo, ya que en esa ciudad tuvo que enfrentar hostilidad de parte de los judíos que no creyeron en Jesucristo, no creían en su mensaje. Sin embargo, el tiempo que estuvo ahí en esa ciudad sí fue suficiente, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, para dejar establecida una iglesia. Y cuando digo establecida una iglesia, no estoy hablando de una construcción, un templo, sino estoy hablando de un conjunto de creyentes en Jesús, en todo esto que mencioné, que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es Dios hecho hombre. Un conjunto de creyentes que tienen fe, porque aunque ya no conocieron a Jesús directamente, sí creen en sus dichos, en sus hechos, y que ese Jesucristo da salvación. Esa es la iglesia que forma Pablo en Tesalónica. Sin embargo, Pablo tiene que salir corriendo, una salida presurosa. Sale a Berea, a otra ciudad, y de ahí sigue hacia Atenas. Pero en todo ese caminar podemos ir leyendo en el libro de los Hechos cómo muy seguramente Pablo lleva en su mente a estos nuevos hermanos de Tesalónica. No deja de pensar en ellos. ¿Cómo les estará yendo? Recuerda, y lo veíamos la semana pasada, que en ese corto periodo que estuvo con ellos, vio en esta iglesia de Tesalónica
fe, amor, esperanza. Pero ahora va pasando el tiempo y Pablo es consciente que esa fe, amor, esperanza se podría ir diluyendo. Y por lo tanto es necesario en su mente el enviar algo para fortalecer la fe de cada uno de los tesalonicenses. Y es que miren, hermanos, Pablo acostumbraba a estar largos periodos. A veces cuando leemos la Escritura pensamos que de un día para otro ocurren las cosas. De un versículo para otro ya es nada más la noche de un día. Y no, hermanos. Si ustedes ven en Hechos 11, los invito a que vayan abriendo. Hechos 11, vamos a ver ahorita algunos pasajes del libro de Hechos. Verso 26. Vean, por ejemplo, en Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo, hermanos, en esta iglesia? Un año. 365 días. Que para muchos de nosotros, cuando volteamos al tiempo, ¡ay, se nos fue volando!, ¿no? Gracias a Dios y gracias a ustedes, voy a estar un año ya cumpliendo con ustedes. Pareciera poquito, pero en realidad es un año. En nuestro contexto, 52 domingos. En Corinto, ¿cuánto tiempo estuvo? Hechos 18, más adelantito, por favor, Hechos 18, versículo 11. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces estuvo un periodo todavía más largo. ¿Qué hizo en ese año y medio Pablo? Dando las bases doctrinales acerca del cristianismo, de quién es Jesús, qué representa, qué dijo y cómo funciona la iglesia. En Éfeso, último pasaje de esta historia, Hechos 19, versículo 10. Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años. Pablo está acostumbrado a eso, a estar largos periodos de tiempo hablando de Jesucristo. Cuando ya está asentada una iglesia, ya está fortalecida en su fe, en su creencia, se puede mover a otra ciudad. Mientras tanto, él procura estar lo más que puede. Y si le es posible, le gusta regresar. En su siguiente viaje, busca volver a esa iglesia y fortalecerlos en su fe. ¿Qué pasó en Tesalónica, hermanos? Regresamos a Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículos 2 y 4. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 días de reposo. 3 fines de semana. Apenas hace unos fines de semana celebrábamos Año Nuevo, ¿no? Vamos como en el 6º fin de semana. ¿Sabes? Son periodos muy, muy cortitos. Y Pablo estaba empezando esa labor de fortalecer a la iglesia de Tesalónica cuando se ve envuelto en un conflicto. Dice el versículo 13, por favor, hermanos, de ese capítulo 17. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
Salió Pablo de Tesalónica en medio de un alboroto, va a Berea y en Berea lo siguen buscando los de Tesalónica. Por eso sigue diciendo el escritor sagrado, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Qué difícil, hermanos, para Pablo dejar una naciente iglesia por una persecución, por un alboroto. Así que ahora probablemente sean los mismos cristianos de Tesalónica los que están sufriendo ahora la persecución. Pablo lo sacaron y Pablo ya está en Atenas, ya está lejos. Los que se quedaron fueron los nuevos cristianos de Tesalónica. Así que seguramente esos judíos que perseguían a Pablo, ahora quien buscan perseguir es a los nuevos miembros de la iglesia. Pablo sabía que él iba a ser perseguido. Fue advertido por el mismo Señor Jesucristo que su camino en la predicación no iba a ser sencillo. Allá veíamos la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 durante el estudio del miércoles, y veíamos que dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que iba a padecer. Por eso no le es extraño hay un alboroto, tengo que salir. Y los nuevos cristianos lo llevan ahora a Atenas. Pero los nuevos creyentes, hermanos, los que se quedaron en Tesalónica, ellos tal vez no sabían que también ellos tenían que sufrir, que sufrirían por el nombre de Jesús. Y eso es lo que le preocupa a Pablo. Eso es lo que trae en su mente durante esa estancia en Atenas. Sabe Pablo que van a enfrentar a un enemigo. Hay un enemigo de la iglesia, hermanos. Los invito a que regresemos a la primera carta de Tesalonicenses. Abran por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 5. Dice así, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Ese es el temor de Pablo, hermanos. La presencia, aquí le llama del tentador. Un tentador en medio de la congregación de Tesalónica. Y ese tentador es un personaje que Pablo no desconoce. En varias partes de sus cartas nos lo va describiendo poco a poco. Y que estoy seguro que muchos de nosotros también lo conocemos. Dice, por ejemplo, más adelante en el capítulo, en Tesalonicenses 2, versículos 17 y 18, que es donde empezamos la lectura. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero vean lo que dice, hermanos. Pero Satanás nos estorbó. Es un personaje que conoce Pablo. Sabe que Satanás es el que le ha impedido regresar a Tesalónica. Por eso cuando les dice, me preocupa el tentador, que el tentador esté tratando de interrumpir la obra ahí en Tesalónica, tiene esa preocupación. Satanás, hermanos, es un personaje conocido por él. Sabe que es el que le ha impedido moverse o acercarse a los hermanos de Tesalónica nuevamente, y lo conoce tan bien
que lo va describiendo a lo largo de otras cartas. Les leo rápidamente algunos pasajes que seguramente también ustedes conocen, hermanos. Allá a los Corintios, en su segunda carta, le dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe que Satanás hace parecer las cosas bonitas para llamarnos a la tentación? Y por eso se los dice a los de Corinto. Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo conoce Pablo a este personaje, que ahí en Efesios también se lo refiere. Dice en Efesios 6, versículo 11 y 12: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y da una lista que describe a los demonios: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo conoce. Y en esa misma carta, en el verso 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Vean cómo no es un desconocido para Pablo. Lo puede escribir perfectamente. Y sabe que este tentador, este enemigo, va a tratar de meterse a la iglesia para mover la fe, para destruir a esta nueva iglesia. Dice a los Corintios también en su primer carta: no os neguéis el uno al otro, hablando de la pareja, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Conoce las artimañas. Sabe que puede usar en la pareja, por ejemplo, la abstinencia, para tentar a pecar. Por eso la invitación, hermanos, es a no dejar actuar a este personaje en medio de la congregación. Es una invitación que hace constante también Pablo a lo largo de sus cartas. Por eso les dice también a los corintios, que ya les había descrito a este personaje, les dice a Corintios: el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, somos una iglesia cristiana, predicamos a Cristo. Cristo debe estar en el centro de nuestra predicación. Pero hermano, entonces, ¿por qué está hablando de Satanás? Porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hay que conocer al enemigo. Les dice a los de Éfeso: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa frase es importante, hermanos, porque le está diciendo a Éfeso: no le abras ni siquiera la puerta, no permitas que ese tentador ingrese a tu iglesia, a tu comunidad, no deis lugar al diablo. Y es en esta carta de Tesalonicenses donde Pablo muestra esa preocupación. Nuevamente tienen ahí abierta su Biblia, 1 Tesalonicenses 3, verso 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y esta, hermanos, es la primera enseñanza en esta mañana. Usted y yo hemos dedicado gran parte de nuestra vida a dar el mensaje de salvación a toda aquella persona que nos rodea. Pero, ¿cuánto tiempo más le hemos dedicado a las personas que le damos el mensaje? No debemos dejar, hermanos, a aquellos a quienes damos el mensaje de salvación, a quienes le predicamos. En su caminar con Cristo, hermanos,
hay que acompañarlos. Acompañémoslo porque hay un tentador, hay un enemigo de la iglesia que podría hacer que nuestro trabajo sea en vano. La salvación, hermanos, le corresponde a Dios totalmente y Él tiene perfectamente establecido quiénes son las personas llamadas para formar parte de su pueblo y de su iglesia. Sin embargo, acompañar a los creyentes, a los nuevos creyentes, fortalecerlos en su fe, eso sí corresponde a cada uno de nosotros. Que en nuestra mente está esa preocupación de no pudiendo soportar más, envío información para saber cómo está la fe de aquella persona a la cual le prediqué. No sea que el tentador lo esté tentando. Ante esta preocupación, Pablo no está tranquilo. Y es por ello que después de su salida de Tesalónica, decide junto con otros dos personajes, Silas y Timoteo, quiere ir a visitarlos. Pero él no puede, ha sido impedido. Por lo tanto, mandan a Timoteo. Una decisión difícil, hermanos, cuando hemos trabajado en equipo, ya sea en la escuela, ya sea en la oficina, hacemos nuestro equipo, el que nos gusta, de 3, 4 personas, con los que ya sabemos hasta cómo nos acomodamos, nos repartimos los materiales o las estrategias de trabajo, pero de repente nos dicen, te tienes que desprender de uno. Ay, ¿a quién sacamos del equipo, no? Qué difícil es, porque trabajamos tan bonito. Pablo, Timoteo y Silas ya eran un equipo de trabajo. Pero es tanta la preocupación que tiene Pablo por la iglesia de Tesalónica, que es consciente que tiene que separarse de uno de ellos. Una decisión difícil, porque Timoteo, que es al que eligen, es un gran colaborador, pero ahora a Timoteo se le requiere que haga otras funciones en Tesalónica. Vean el capítulo 3, los primeros 3 versículos de Primera de Tesalonicense. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ahora gran trabajo tiene Timoteo. Es enviado a la iglesia de Tesalónica para confirmar la fe de los nuevos creyentes en esa ciudad. La palabra griega, hermanos, de confirmar, ahí cuando dice para confirmar en el versículo 2, la palabra griega que utiliza el escritor sagrado es esterizo. Y lo que significa en el contexto griego esta palabra de confirmar es fijar firmemente algo, que sea ya inamovible. Y Pablo, consciente de que había estado muy poco tiempo enseñando la sana doctrina, es consciente de que tal vez no pudo quedar bien afianzada esa fe en la iglesia de Tesalónica, que se podía mover fácilmente dado la presencia de ese tentador. Como cuando colocamos tal vez, hermanos, un clavo en nuestra pared y lo dejamos sobrepuesto y entonces le empezamos a poner peso y no, ¿sabes qué? No le puse taquete. En cualquier momento se me va a caer. Eso nos queda con ese temor cuando no está algo fijo, pero con firmeza. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues entonces vamos por el taladro, le ponemos un taquete y el taquete ayuda a fortalecer más. A eso va Timoteo, hermanos, a afianzar, a mantener firme la enseñanza que les había dado Pablo a la iglesia de Tesalónica, para que el tentador no los haga dudar, aun cuando enfrenten problemas, aun cuando enfrenten tribulaciones. Timoteo, además de ir a confirmar, como le dice el versículo 2, también va
a exhortar. Nuevamente, la palabra griega para exhortar es parakaleo. Y vean qué palabra tan interesante, porque tiene muchos significados. Parakaleo significa presentar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, exigir. Así que es interesante que también en este versículo 2, cuando dice que enviaron a Timoteo para confirmar, es decir, para fijar firmemente y para exhortar, podemos decir que ese exhortar podría ser también animar, alentar. Por eso cuando vemos otras traducciones de la Biblia, por ejemplo en Nueva Versión Internacional, así lo traduce: enviamos a Timoteo, hermano nuestro, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Dar ánimo, dar esperanza, impulsar. Dice en la versión Dios habla hoy: lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe, para que ninguno se deje confundir por esas dificultades. Y esta, hermanos, es la segunda enseñanza en esta tarde. Ustedes y yo estamos llamados a llevar el Evangelio de Jesús por todo el mundo, a anunciar que Jesús es el Salvador. Pero no solamente nos debemos quedar ahí. Debemos afirmar, afianzar la fe de los nuevos creyentes. Debemos acompañar a las personas a las cuales les predicamos en su lectura de la Biblia. Debemos acompañarlos en sus oraciones, en la enseñanza de la doctrina, del conjunto de creencias que tenemos como pueblo cristiano. Afiancemos la fe de los nuevos creyentes, pero también, hermanos, también animarlos. Nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra permanencia en la iglesia, hermanos, personas que muy seguramente se sienten debilitadas en su fe, que hay problemas tan fuertes que de repente uno enfrenta, que uno voltea y dice: Dios, ¿es posible esto? Y ahí es donde entra la iglesia, como Timoteo: exhortar, animar, alentar. Pudiera ser que el tentador esté atacando a la iglesia. Y es ahí cuando no solo es función del pastor, hermanos, también es función de los ancianos, de los líderes y de cada uno de los miembros de la iglesia entrar en acción. Es ahí donde usted, hermano, debe animar, alentar, exhortar, confortar a los nuevos creyentes. Y muchas veces también es a los viejos creyentes. Puede ser que llevemos 40 años de servicio a Dios y llega un momento en el que ¡pum!, nos apagamos porque enfrentamos problemas fuertes, los pastores, los ancianos, los diáconos. Ahí es donde ustedes entran, hermanos: afianzar, alentar, animar. Último punto, hermanos. Pablo, en su preocupación, manda a Timoteo a Tesalónica y regresa. Regresa al poco tiempo. Vean 1 Tesalonicenses 3, versos 6 y 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa sensación de angustia cuando estamos esperando una noticia? No nos dice el escritor sagrado cuánto tiempo tardó Timoteo en ir a Tesalónica, informarse de la situación y regresar con Pablo y con Silas.
No fue mucho tiempo, eso sí, porque estaba en Atenas, no estaba tan lejos. Pero cuando llega, recibe estas noticias, noticias buenas. Timoteo, cuando llega a Tesalónica, les dice: me encontré con una iglesia, con un grupo de creyentes en Jesucristo que siguen con fe, siguen con amor, como lo recordaba Pablo. Así es como lo recordaba en el capítulo 1, lo veíamos la semana pasada. Se encuentra Timoteo ahí en Tesalónica con una iglesia que hasta lo recuerdan a Pablo con cariño, recuerdan a Timoteo y a Silas con gran cariño. Y es más, les dice que quieren volver a verlo. El amor sigue presente en Tesalónica. Así que las preocupaciones que tenía Pablo, ahora ya disminuyeron. El tentador, el enemigo de la iglesia, no ha hecho mella en el espíritu de los creyentes. No ha afectado a esos nuevos creyentes, a pesar que tuvo que abandonarlos en medio de un alboroto y que probablemente había ya una tensión en esa ciudad entre los nuevos creyentes y los judíos que no habían creído. Aún en medio de eso, les dice Timoteo, los creyentes siguen dando fe de quién es Jesús en su vida. Y estas palabras, hermanos, cuando se las dice Timoteo a Pablo, le lleva parakaleo, esa palabra griega. Anima, conforta, consuela. Pablo, Silas, Timoteo son consolados, animados, alentados, confortados con este mensaje. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Así dice en la Nueva Versión Internacional. Y esa es la tercera enseñanza, hermanos, en esta mañana. El saber que la persona a la cual le hemos presentado el Evangelio, que sigue adelante, que sigue estudiando la Escritura, o que tal vez si le hemos compartido el mensaje, el saber que sigue conectándose con nosotros a través de la plataforma, o que ha acudido con nosotros, también eso nos alienta, nos anima a nosotros como iglesia, nos conforta. Y eso nos impulsa a seguir adelante en nuestra labor misionera. Concluyo, hermanos. Ustedes y yo tenemos la enorme misión de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, sea nuestro compañero de escuela, sea nuestros vecinos, nuestros compañeros de oficina, nuestros clientes. Pidamos a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé amor y fe para cumplirla, y que podamos unirnos a lo que dice Pablo al final de este capítulo 3. Por favor, los invito a que lo vean, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que sean afirmados su corazón, hermano, y el corazón de los nuevos creyentes. Para la honra y la gloria de Dios, oramos.